Naturaleza jurídica de la propiedad en condominio. No se trata de una copropiedad total, sino que es una figura donde hay propiedad exclusiva, propiedad independiente por parte de una variedad de titulares, pero donde además existe la copropiedad. Cada propietario entonces va a tener un derecho peculiar al ser dueño de un piso, de un departamento, de un local, llamémosle de una unidad privativa, y a la vez copropietario sobre el terreno, siempre sobre el terreno, y además algunas áreas comunes. Entonces, se han venido dando una serie de teorías sobre cuál es la naturaleza jurídica de esta propiedad horizontal o propiedad en condominio. Menciono algunas de ellas. Tenemos primero la teoría del derecho de superficie, en donde se considera que la propiedad horizontal es parecida, se asemeja con lo que es el derecho de superficie. El derecho de superficie es un derecho real que no existe en Costa Rica, mas sí existe en algunos otros países como España, eh, en donde el terreno es ajeno y se le permite a la persona que obtiene el derecho de superficie a usarlo. Entonces, se asemeja o se tiene la teoría del derecho de superficie o se considera a la propiedad en condominio desde la perspectiva del derecho de superficie porque el terreno es ajeno, porque el terreno como tal pertenece a todos, siendo un área común. De tal manera que lo que se construye, o sea, cualquier edificación que se hace, lo es en terreno ajeno. Ahora bien, esta teoría no se puede aplicar porque en el derecho de superficie el dueño del terreno no va a tener en ningún momento injerencia alguna con lo que se ha construido o lo que se va a plantar en el terreno. Y por el contrario, el dueño de lo plantado o construido no tiene ningún derecho sobre el terreno. Entonces, la teoría del derecho de superficie se descarta. Tenemos también la teoría de la servidumbre. Esta teoría viene a negar la existencia de elementos comunes dentro de lo que es la propiedad en condominio y más bien establece que todas las partes del edificio pertenecen a algún propietario, siendo los objetos de uso común considerados como servidumbres. Esta teoría tampoco es aceptada por la mayoría de la doctrina porque para que exista una servidumbre es indispensable que existan al menos dos fundos, uno considerado el fundo dominante y otro considerado el fundo sirviente. Y entonces un fundo va a servir al otro fundo. Entonces, no es posible aceptar la teoría de la servidumbre como naturaleza jurídica de la propiedad horizontal o propiedad en condominio, porque no se está sirviendo un fundo a otro fundo a través de las áreas comunes. Tenemos también la teoría del usufructo. Esta teoría lo que pretende es encontrar similitudes entre la propiedad horizontal y el usufructo. Al establecer que existe un derecho de uso, goce y disfrute sobre cosas ajenas. E incluso hasta se dice que en alguna medida se aplica el principio del usufructo salva rerum substancia. Esta teoría también debe rechazarse porque los propietarios de los pisos de las unidades privativas son dueños
por lo que ejercen es un derecho de dominio sobre una cosa propia y no sobre una cosa ajena. De manera tal que la doctrina también viene a descartar la teoría del usufructo como una teoría para entender la naturaleza jurídica eh, de la propiedad en condominio. Tenemos la teoría de la copropiedad o la teoría de la comunidad, que considera que la propiedad en condominio establece una particular comunidad de derechos que corresponde a diferentes titulares sobre un mismo objeto. Se considera la cosa común dividida en partes autónomas. Eh, y algunos consideran que más bien lo que existe es una gran comunidad y una gran copropiedad, sobre todo permitiendo el uso especial de ciertas áreas a ciertos copropietarios. Esta teoría también es inaceptable porque resulta contradictorio admitir una propiedad común que al mismo tiempo realmente sea una propiedad exclusiva de cada uno de los condominios. Teoría de la sociedad. Pretende equiparar la propiedad horizontal o propiedad colectiva, perdón, o propiedad en condominio con una sociedad. Pretende equiparar la propiedad en condominio con una sociedad integrada por diferentes propietarios con el objetivo de usar, gozar, conservar y mejorar la cosa que poseen en común. Y es que es muy lógica esta teoría de estableciendo que la naturaleza jurídica de la propiedad en condominio es una sociedad, porque tiene grandes similitudes. Las sociedades tienen una asamblea de socios o asambleas de cuotistas. Las sociedades pueden tener administradores o gerentes. Las sociedades pueden tener juntas directivas. Las sociedades pueden tener comités o juntas. La asamblea de socios y la asamblea de propietarios en los condominios funciona prácticamente igual. Pero esta teoría tampoco se puede aceptar, porque en las sociedades hay una separación entre lo que es el patrimonio social y el patrimonio particular de quienes constituyen la sociedad. Entonces, en una sociedad se aporta, se saca de un patrimonio particular y se aporta una cifra para crear un patrimonio social. Y de lo que se es dueño entonces es de una participación en esa sociedad, a través de cuotas o de acciones. Mientras que en la propiedad en condominio, la característica básica es la existencia de unidades autónomas, de unidades privativas, donde existe una propiedad exclusiva. Entonces, de aceptarse esta teoría, la sociedad sería la propiedad del inmueble. Y por tanto, los socios lo único que podrían obtener son contratos de, no sé, arrendamiento, contratos de uso y habitación, lo cual entonces daría origen a una figura totalmente diferente a lo que es realmente la propiedad horizontal. Tenemos también la teoría de la indivisión forzosa, en donde se establece que no se da el derecho exclusivo de propiedad sobre una unidad privativa, sino que se da de alguna manera a través de un convenio, de una forma convenida a cada comunero, la posibilidad
de usar, gozar y disfrutar determinado piso, determinado departamento, determinada unidad, pero que realmente lo que existe es una mancomunidad, lo que realmente existe es una comunidad, pero con una indivisión forzosa. Tampoco esto es aceptable, porque lo que realmente hay de indivisión forzosa son las áreas comunes. Realmente existe una propiedad exclusiva con un poder directo e inmediato sobre las diferentes unidades privativas, de manera que no puede pensarse en que haya ahí una indivisión forzosa cuando dentro del mismo objeto está idealmente fraccionado en estas unidades privativas. Y finalmente tenemos la teoría de la figura sui generis, que surge como la concretización de dos tipos de derechos. Uno singular de cada titular sobre su unidad privativa y la copropiedad que podemos llamar copropiedad especial sobre las cosas de uso común o indispensables para el complejo, siendo estos dos derechos inseparables. Entonces, en esta figura de la teoría sui generis es en la que encontramos la verdadera naturaleza jurídica de la propiedad en condominio, en donde se va a concretar dos tipos de derecho: el singular sobre cada unidad privativa y la copropiedad sobre las áreas de uso común o áreas de indispensables para el complejo. Pero lo caracteriza además porque es absolutamente inseparable estos derechos. O sea, que el titular de la unidad privativa lo es por derecho propio de copropietario del área común. Y de ahí que sea una figura absolutamente sui generis, teniendo especiales características, precisamente por el papel que desempeña, al tener que soportar limitaciones en beneficio de los otros propietarios. Cada unidad privativa va a tener una serie de limitaciones en beneficio de cada uno de los propietarios de las otras unidades privativas. Además, va a estar limitado el uso de las áreas comunes y además se debe someter a un régimen especial. Concluimos entonces diciendo que lo que caracteriza a la naturaleza jurídica de la propiedad en condominio es esa interdependencia inseparable del derecho singular y la copropiedad, considerándose entonces una naturaleza sui generis.